es un estándar que nos guía de manera específica en lo que son las actividades, los procesos de apreciación de riesgos de manera práctica para aquellas instalaciones críticas. En este caso, instalaciones químicas, petroquímicas o de la industria petrolera. Este estándar es muy aplicable cuando hablamos del trabajo a nivel operacional, es decir, el trabajo que tiene que realizarse dentro de una instalación específica y es obviamente lo que se asigna a estos mandos medios o lo que dentro del IFPO se denomina un CPO, un oficial certificado de protección. Son actividades que se hacen continuamente, de manera diaria por lo menos, y obviamente se enfoca principalmente en que se identifique apropiadamente tanto el recurso, la amenaza, como la vulnerabilidad para poder establecer este evento de pérdida. El estándar 780 es un estándar que nos establece una metodología para la evaluación de riesgos en instalaciones críticas, nos define listas de chequeo muy detalladas, aplicables para instalaciones específicas, y también nos define ciertas matrices operacionales para ser aplicadas en esas instalaciones. Ese estándar se une y de alguna manera se acomoda de manera muy natural con lo que establece el estándar ANSI ASIS RIMS RA1 2015 en cuanto a la evaluación de riesgos. Obviamente, el estándar ANSI ASIS RIMS RA1 es un estándar que genera una base sobre cómo se debe llevar a cabo la evaluación de riesgos, pero aplicado a la seguridad física. Y también, obviamente, este estándar, el ANSI ASIS RIMS RA1 2015, tanto como el estándar API 780, se integran con el estándar ANSI ASIS PAP1, que es el estándar sobre los sistemas de gestión de seguridad, es decir, cómo se lleva a cabo la protección física de activos. Este es un estándar muy interesante porque nos genera el detalle sobre las contramedidas a nivel de personas, barreras, iluminación, detección de intrusos, control de acceso, videovigilancia y los procedimientos que se tienen que llevar a cabo para la protección física de activos, de recursos. Y también nos da una guía con respecto al diseño de lo que es un sistema de protección física. Todo eso sumado, obviamente, a lo que hemos conversado ya, que se encuentra en el manual de certificación del oficial certificado de protección, que es donde se analiza toda esta integración de conocimientos en un método práctico de 6 pasos, ¿sí? La metodología de evaluación, y también se integra toda la información previa, incluyendo lo que nos dice el PAP1, en lo que serían las medidas de control, con listas de chequeo, con procedimientos, y con lo que se llaman, en este caso, las matrices operacionales para la gestión de riesgos, identificación, medición, evaluación, control, vigilancia de riesgos. El modelo, cuando hablamos de este modelo a nivel intermedio, de estos mandos medios, pues necesariamente van a tener que relacionarse con las actividades que genera el mando operativo. En el caso del mando operativo, habíamos dejado claro que identifica comportamientos y condiciones, pero esto que ha sido identificado debe escalar a un nivel intermedio, a un nivel de mando medio, para alimentar a la identificación de recursos, amenazas y vulnerabilidades. Obviamente, estos eventos de pérdida que fueron establecidos, de alguna manera, luego deben convertirse ya en una apreciación, por lo menos cualitativa de riesgo, a través del uso de las matrices operacionales de riesgo. Y obviamente, resultado de esta apreciación, esto es una actividad solo de este nivel de mando intermedio, el tomar decisiones a través de matrices, por ejemplo, la MTP, de métodos, tecnología y personas, y el resultado de este proceso de apreciación y decisión frente a los riesgos, luego debe ser comunicado y el uso de las matrices operacionales de riesgos, pues es el método más apropiado, más sencillo y probado en el tiempo y en el mundo para comunicar nuevamente tanto la apreciación como la definición de controles.
Y esto obviamente es algo que me alimenta a el personal operativo, para que ellos en definitiva se enfoquen en cuáles son los comportamientos y las condiciones que deben tanto estar atentos en identificación como también controlar. La implementación de estos métodos, tecnología y personal implica a nivel operativo, en definitiva, el control de comportamientos, control de condiciones y también, obviamente, el personal a este nivel intermedio de mando medio tiene una última función que es el supervisar, y dentro de supervisar hablamos de los controles operacionales, que en definitiva lo que hacen es verifican que el nivel operativo ejecute sus actividades de una manera apropiada. Este modelo, el modelo de gestión de riesgos, en este caso ya empieza a mostrar las interacciones que deben darse entre los dos niveles. Es interesante aclarar que para cada una de estas actividades, IFPO pues posee tanto formatos como modelos, como procedimientos sobre cómo realizarlos en la práctica. Un documento muy interesante, una herramienta muy interesante precisamente es la matriz operacional de riesgo, que en este caso es una herramienta muy válida, no solamente para la medición y evaluación del riesgo, sino precisamente como una herramienta comunicacional, porque posee colores, posee números que hacen que de manera intuitiva la persona que la identifica puede a través de esta matriz tener claro cuál es el nivel de ese riesgo, ¿sí? Es muy interesante, pues básicamente todas las personas desde los 3 años de edad en todo el mundo de manera estandarizada asocia colores a niveles de riesgo. Entonces todos, hasta un niño de 3 años, sabe que el color rojo implica mayor riesgo que un amarillo o que un verde. Además de eso, el uso de esta matriz, que fue diseñada científicamente utilizando algunas teorías científicas sobre el conocimiento y la comunicación de riesgos, hace que la matriz pues sea una herramienta nuevamente muy importante en todo este proceso. La matriz nos genera también, por ejemplo, guías en cuanto a cuál es la estrategia más apropiada a tomar dependiendo de cuál fue el nivel de ese riesgo que fue apreciado. En este nivel también, obviamente, no solamente se trata de apreciación, sino también de la toma de decisiones e implementación de controles. Estamos hablando, obviamente, aquí ya de la implementación de sistemas de protección física que deben seguir bases fundamentales, como por ejemplo la protección en profundidad y la aplicación de las 4Ds en cada una de estos anillos concéntricos de protección que deben generarse en cada instalación. También, obviamente, las matrices, en este caso de IFPO, dentro de este modelo, nos generan guías en cuanto al tipo de contramedidas y si es de método, de tecnología o de personal y aplicado en qué nivel. Obviamente los formatos son totalmente detallados y en el proceso de capacitación, tanto de lo que sería el curso de gestión de riesgos aplicado al diseño de sistemas de protección física, como también en el curso del CPO y el CCCM, tú tienes acceso a toda esta información adicional, que es muy valiosa para el trabajo de toda persona que trabaja en seguridad o protección. Finalmente, esto nos lleva a entender cuál sería el nivel más alto de gestión. En este caso hablamos de la gestión estratégica. Y para entender la gestión estratégica, pues vamos a comenzar a analizar el marco de COSO ERM a riesgos de seguridad física. Auspician a la comisión Treadway. En este caso, a esto se le denomina el COSO, ¿sí? Llega en algún momento a establecer a nivel mundial un marco acerca de cómo se lleva a cabo la gestión de riesgos en las empresas desde un punto de vista estratégico. Este marco, denominado el marco COSO ERM, que ha sido actualizado recientemente,
nos guía de manera muy apropiada en lo que sería el tercer nivel, el nivel estratégico de la gestión de riesgos del IFP. Ese nivel estratégico es un nivel en el cual se toman decisiones que afectan a toda la entidad. Y obviamente la pregunta a este nivel es en qué grado se están afectando los objetivos de la organización y en este caso la persona que cumple esta función, denominada en la mayoría de los casos el gerente o supervisor de seguridad y protección, pues debe realizar diferentes análisis para responder esta pregunta y se lo hace de manera regular, ¿sí? Periódica o en respuesta a cambios significativos. COSO ERM, en su última actualización del año 2017, establece lo que son las bases para lograr alineamiento estratégico en 5 componentes, en lo que es el gobierno de una organización y la cultura de la organización. El lograr estrategias y objetivos, el desempeño, la evaluación, la revisión y la información y comunicación. En definitiva, COSO, ERM, establece lo que sería una base, un marco acerca de cómo alinear las estrategias basadas en un entendimiento del contexto externo llevado hacia el contexto interno de la organización. Esto se transforma también en 20 principios fundamentales que, claro, se los aplica en el desarrollo ya práctico de las actividades de seguridad física, alineándolos precisamente con lo que se establece en el manual de capacitación para la certificación en supervisión y gerencia de protección, CSCM, que se denomina el Security Supervision and Management Theory and Practice of Asset Protection. El manual, en definitiva, que por cierto sí está disponible en español, nos define metodologías gerenciales para poder lograr el diseño de procesos. Es muy interesante que los manuales del CSCM se alinean y se enfocan mucho en el cumplimiento de normas y estándares internacionales. Es decir, en este manual se establecen procedimientos y se hace referencia a estas normas y estándares y a las mejores prácticas a nivel mundial. Y en el manual se hace mucho énfasis también a lo que son actividades de medición. Es decir, las matrices, que en este caso ya no son operacionales, son matrices cuantitativas para medir el desempeño estratégico de la gestión de riesgos enfocado obviamente a lo que es la seguridad física. El modelo se complementa en este caso, ya tenemos los 3 niveles. En el nivel más alto hablamos en este caso de la definición de lo que sería un contexto externo a la organización, que sumado al análisis del contexto interno nos debe llevar a cabo cuáles serían estos objetivos organizacionales. Y relacionando estos objetivos organizacionales a través de un proceso, podemos encontrar cuáles son los recursos críticos y obviamente las amenazas y las vulnerabilidades a esos recursos críticos. Este nivel, el nivel estratégico, se alimenta del nivel operacional y de la información que levantamos de esta relación de recursos, amenazas y vulnerabilidades. La apreciación de riesgos, si bien se realiza también con el uso de matrices, es una apreciación que requiere cálculos matemáticos porque es una apreciación cuantitativa. Esta apreciación de riesgos nos debe llevar luego a una fase de decisión, es decir, cuál es la estrategia apropiada para prevenir y mitigar los riesgos en la organización. Obviamente la estrategia se convierte luego en una táctica operacional mediante métodos, tecnología y personas. En la comunicación usamos también las matrices, en este caso son matrices cuantitativas, para a través de números poder entender de manera apropiada cuáles son los efectos de las acciones que se llevan frente a los objetivos y los recursos de la organización. Estas matrices cuantitativas se retroalimentan de las matrices cualitativas
Tenemos luego una implementación. En la implementación hablamos precisamente de controlar amenazas y vulnerabilidades y llevar también una supervisión de cuál es el efecto cuantitativo de estas actividades, tanto en los objetivos como en los recursos críticos, como en cuáles son las pérdidas evitadas. Llevando en definitiva un registro cuantificado económico de esa criticidad que ha sido evitada. Obviamente, la implementación se integra con estas actividades de supervisión en control operacional, pero la supervisión a nivel estratégico se enfoca más en el desempeño y en cómo ha afectado toda esta actividad a lo que sería, en este caso, las decisiones estratégicas de la organización. A este nivel estamos hablando precisamente de una competencia superior en cuanto al establecer el contexto, y es un contexto macro, externo, un contexto micro dentro de la organización que debe definir los objetivos, a dónde quiere llegar la organización y qué es lo importante para ella. Y definiendo esos objetivos, luego llegamos a encontrar cuáles son los recursos críticos. Definimos cuál es el uso apropiado y no apropiado de esos recursos y finalmente se establece lo que se denomina el valor del riesgo tolerable. Ese contexto, cuando ha sido establecido, me ayuda, me guía para poder llevar a cabo todo el proceso de la gestión de riesgos en la organización. Y obviamente a este nivel superior, estamos hablando también de una capacidad para poder llevar esta apreciación de los riesgos, ya no solo a un nivel cualitativo, sino también cuantitativo. Valorando, por ejemplo, la amenaza a través de la cuantificación de las capacidades, de la intención, la cuantificación de los recursos, del conocimiento atractivo y motivo de mi amenaza. A través de análisis cuantitativos podemos también llevando a cabo procesos de seguimiento de cuáles serían, por ejemplo, la secuencia más lógica de una agresión o el camino lógico del adversario. A este nivel se espera de que se puedan, por ejemplo, calcular lo que serían los tiempos de tareas del adversario, tiempos de detección, de respuesta, y todo esto se lleva luego en un proceso de análisis y de apreciación a la definición de lo que serían en este caso los riesgos de manera totalmente cuantitativa, es decir, las vulnerabilidades y las amenazas me llevan en definitiva a establecer un nivel de probabilidad asignada totalmente en número y de criticidad también, en este caso valorada en moneda, una criticidad económica. Esta apreciación que luego me ayuda inclusive de manera apropiada a comunicar los riesgos, se lo registra en el caso del nivel estratégico en matrices que si bien tienen relación con las matrices operacionales, en este caso son matrices estratégicas que nuevamente son valoradas, tenemos valor. La comunicación del riesgo, la información de riesgos nos lleva también al desarrollo de lo que serían tableros de control. Inclusive esos tableros de control apoyan a que la gestión que se está llevando a cabo en la organización se comparta no solo con lo que sería el departamento de seguridad y personas que trabajan en esta área, sino también con otras áreas financieras, estratégicas, operacionales y demás. Estas actividades que se llevan a este nivel superior, denominado el nivel de gerencia de protección, son actividades
que de alguna manera nos complementan y hacen que todo el proceso se convierta en uno solo. Pasamos entonces a las conclusiones. La pregunta es si es que en este seminario gratuito se va a poder tener acceso a los formatos, al contenido de las normas. La respuesta es no. El seminario gratuito es un seminario de introducción a lo que sería en este caso la gestión de riesgos. Sería interesante que si buscas el tener acceso a la información completa, accedas al seminario completo, que es un seminario sobre la gestión de riesgos aplicado al diseño de sistemas de protección física. Y sí, en ese seminario se entregan tanto los formatos, estándares, todo esto de lo que estamos hablando. Ok. En cuanto a conclusiones, una primera conclusión muy importante es entender que todo lo que hemos visto en cuanto a estándares, normas, guías, de alguna manera se integra, no son excluyentes, no se debe aplicar solo la ISO 31000 o solamente el ERA1 o el PAP1 o eventualmente el 780, ni tampoco pudiese yo decir que los formatos, guías y procedimientos de IFPO funcionarían por sí solos. Pues no, todo es parte de un sistema integral. En este sistema integral, algunos de los elementos básicos que hemos definido es, por ejemplo, el que se debe trabajar en 3 niveles. El nivel operativo, que es un nivel en el cual se puede generar muchas mejoras en lo que sería el trabajo preventivo a través de lograr que el personal, que es un personal nuevamente que trabaja en el campo, en el día a día, pueda tener las competencias apropiadas para identificar comportamientos, condiciones, asociarlos con los eventos de pérdida y comunicarlos antes de generar la implementación. Y la implementación implica precisamente controlar esos comportamientos y condiciones. El trabajo del oficial básico de protección es un trabajo muy sencillo, si es que se entiende bien. Y basado en estos conceptos teóricos, pues el IFPO genera, por ejemplo, en la certificación del BPSO, Oficial Básico de Protección, una serie de pasos y métodos y listas de chequeo que son extremadamente sencillos, porque el trabajo del oficial de protección realmente requiere un entendimiento de las normas, pero más que nada con una aplicación práctica. Tenemos el segundo nivel, el nivel del CPO, el nivel operacional. En este nivel operacional es muy importante la definición de recursos, amenazas, vulnerabilidades, el uso de un proceso, la documentación del proceso para asegurarnos que se lo lleva bien. Y luego en el nivel superior estratégico, pues basado en un marco de entender la estrategia, definir objetivos, recursos, poder llegar a entender cómo mi gestión afecta a esos objetivos, recursos y en definitiva previene ciertos niveles de pérdida. Hay varias preguntas, algunas muy interesantes. Yo les estimulo a que sigan planteando preguntas a través de este sistema. Una vez que terminemos y cerramos este programa, yo recibo la lista de esas preguntas y voy a responderlas también a través del mismo sistema. Finalmente, y ya estamos sobre el tiempo, tenemos que entender el concepto básico que hemos visto ahora, que es una introducción a la gestión de riesgos, pues debemos llevarlo a la práctica. Porque todo lo que vimos en este último par de horas se convierte en un desperdicio, si no se convierte en algo práctico. El curso sobre la gestión de riesgos y el diseño de sistemas de protección física es un curso en el cual vemos todos estos contenidos de los que hablamos el día de hoy, pero ya enfocado en la práctica, los formatos, las matrices necesarias para toma de decisiones, evaluación y claro, la aplicación práctica de todas estas normas a través de procedimientos específicos hacen que sea un curso
muy importante para toda persona a un nivel operacional e inclusive estratégico. Tú como profesional de la protección contemporánea, pues debes obviamente conocer todos estas normas y su aplicación pues a la perfección. Un segundo, siguiente paso muy importante sería que inicies tu carrera de certificación profesional. En este caso, el camino más apropiado es a través del CPO, el Certified Protection Officer. El CPO termina siendo ese nivel en el cual cubrimos todos los vacíos que pudieses tener en tu perfil y obviamente se te va preparando para la ejecución de actividades y el tomar control de la operación de protección en una instalación, en un proyecto. El CPO es un proceso muy interesante, existe un manual que está estandarizado. Este manual estandarizado tú lo lees, lo estudias desde tu casa, desde el lugar de trabajo. Existe un entorno virtual que también te apoya a que tú puedas asegurarte que estás avanzando apropiadamente en esta lectura, en este autoestudio. Luego también tenemos unas tutorías que están grabadas a través del entorno virtual. Tú tienes acceso a cerca de 30 horas de estas clases de repaso, tutorías, y finalmente tomas tú el examen estandarizado internacional de certificación. Es importante notar que la persona que posee la certificación CPO es una persona que es reconocida a nivel mundial. En todos los continentes existe una demanda muy grande de profesionales certificados. Y en este caso no es un diploma local o es una certificación emitida por un país. En este caso es una certificación aceptada en todo el mundo y obviamente que en la industria de la protección tiene su nombre y tiene nuevamente su lugar. Las personas que estudian el CPO pues tienen una competencia general en lo que es todo lo que debe saber un profesional de seguridad y protección. Domina los conceptos, las mejores prácticas. Es importante entender que el conocer el contenido del manual pues te prepara inclusive para que tú puedas cumplir actividades, por ejemplo, de instructor o también actividades como serían la certificación en supervisión y gerencia de protección, CCCM. El CPO es un requisito previo al CCCM. Si es que tú tienes ya experiencia, pues posiblemente puedes ir directamente a tomar el examen de certificación de CPO. Yo te sugiero de todas maneras siempre revisar el material y una vez que apruebas el examen de CPO, puedes tener acceso al programa de certificación internacional en supervisión y gerencia de protección, establecido en este caso para lo que serían profesionales que realizan actividades ya con cargos de responsabilidad, ¿sí? El proceso del CCCM se lo maneja de manera online también, tienes un material que lo estudias, lo lees en tu casa, en tu lugar de trabajo. También tenemos este entorno virtual que te guía, te apoya. Tenemos también el acceso a unas tutorías. Esas tutorías, pues que se encuentran también grabadas en el entorno virtual, te apoyan en lo que sería el entendimiento de la práctica relacionada con toda esta información. Por cierto, cuando tú te inscribes al CCCM, tienes acceso también a una serie de archivos adicionales con formatos, con procedimientos estandarizados e inclusive con las normas y los estándares internacionales, que debes, por cierto, estudiarlos obligatoriamente en CCCM. Hay una prueba intermedia que puedes darla a distancia y finalmente todo esto se traduce en un trabajo práctico que debes realizarlo en tu instalación, en tu organización y finalmente debes hacer una defensa de unos casos de ese trabajo práctico y de esta manera se miden tus competencias, no solo competencias duras, sino también las competencias blandas, comunicación, toma de decisiones, el poder valorar tus decisiones y poder defenderlas frente a un tribunal, pues es parte de lo que se espera de un CCCM.
Es un gerente de protección integral, es una persona que elabora planes, programas, procedimientos, presenta análisis, entonces es una persona que tiene ya el nivel más alto de competencia. Te recuerdo también, finalmente, ya estamos prácticamente sobre el tiempo, que este curso no tiene costo. Si es que no lo has hecho ya, por favor, regístrate y toma los beneficios que incluyen el tener acceso a una copia de esta presentación que se te entrega digitalmente, al diploma de participación con aval IFPO, a la muestra del manual CPO, y al bono para que tú accedas a la membresía de IFPO a nivel internacional. El ser miembro de IFPO es un reconocimiento muy válido y también te da acceso a varios beneficios, ¿no? Adicionalmente, te recuerdo que la persona que se adhiera y pague por este certificado recibe aproximadamente $460 en bonos para actividades y programas de IFPO. Esta es una promoción por tiempo limitado. 10 días después de que tú terminas este curso, pues ya no tienes acceso a estos bonos. El primer bono de $220 para el curso de gestión de riesgos aplicado al diseño de sistemas de protección física, el bono de $100 aplicable para el CPO y el bono de $140 aplicable al CSCM. Es importante también que conozcas que si deseas o requieres descargar información adicional sobre alguno de estos cursos de los cuales te he mencionado ya, pues lo puedes hacer a través de estos hipervínculos que los encuentras aquí en la presentación y que también vas a verlos en el entorno virtual. Recuerda nuevamente que si tú ya aplicaste para recibir el certificado de este curso, pues puedes aplicar estos bonos y el momento en que te registres indica que tienes este bono que se te da con un código especial. Finalmente, nuevamente les agradezco, les felicito por estar aquí. Hemos aprendido algunas cosas interesantes. Ha sido un tiempo que espero sea bien utilizado. Y para que sea bien utilizado, lo que tienes que hacer es nuevamente hacer algo, aplicarlo, llevarlo a la práctica. Que no se quede aquí, sino que se venga acá, a las manos, y que hagamos las cosas, ¿sí? Hacer es uno de los músculos más difíciles de ejercitar, pero una vez de que ya comienzas, este músculo te lleva a mejores y grandes logros. Yo te felicito por estar en esta industria. La industria de la seguridad, de la protección, es algo que me apasiona, es mi carrera, es mi vida, es algo que nuevamente me genera mucha pasión. Me alegro que me hayas acompañado. Sé que están presentes personas de diferentes países. Espero que esta información sea válida y finalmente, pues estamos a sus órdenes para cualquier otra información o necesidad que posea. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Vamos a ir cargando diferentes contenidos muy interesantes. Suscríbanse también a nuestra página de Facebook. Tienes acceso para estas redes sociales en el entorno virtual donde has visto este curso. Y finalmente también, si existe alguna otra pregunta, pues con mucho gusto se los puedo responder yo a mi correo personal o también pueden comunicarse con Gabriel Espinosa, que es la persona a cargo de las actividades de comercialización. Y lo encuentras en el correo electrónico comercial@ifpo.es o también al WhatsApp más 593-99-810-4457. Ha sido un gusto estar contigo y espero conocerte y estar nuevamente en otro evento en el futuro. Muchas gracias y que tengas un excelente día.